bueno de nuestro Dios. Mira, así como estamos, te invito a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar por la palabra de Dios en esta hora, iglesia. Amado Dios, amado Padre, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús, así seguimos delante de tu presencia, Rey de Gloria, orando y clamando, Señor, por esta tu palabra, Dios. Sea una palabra de bendición, sea una palabra de fortaleza, sea una palabra de esperanza, Dios. Sea una palabra, Señor, que llegue a lo más profundo de cada corazón, Dios. Aquel, Señor, que en esta noche ha venido a buscar una respuesta, Señor, en tu palabra, de que tú puedas hablar a su corazón, Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Y todo aquello, Dios, que no glorifica tu nombre, a todo principado, Señor, a toda potestad, Dios, a todo gobernador de las tinieblas, a todo espíritu, Señor, que perturba la mente y el corazón, Dios, a todo control mental, en esta hora, Señor, lo atamos y lo echamos a lugares secos y áridos. Y así, Señor, recibimos tu palabra, Dios, en victoria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso, iglesia, con todas nuestras fuerzas. Bueno es nuestro Dios, Él es bueno. Aleluya y aleluya. Mira, si te invito a que puedas tomar tu lugar y vamos a escuchar palabra de Dios, una palabra hermosa para nuestras vidas. ¿Sabes qué? La palabra de Dios nos habla y nos enseña todo el gran trabajo que hizo, dice las Escrituras, el Señor Jesús, siendo Él Dios, cosa de qué aferrarse, dice las Escrituras, que tomó forma de hombre. ¿Sabes? Forma de hombre, de carne, de sangre, dice las Escrituras, sujeto a pasiones. Muchas veces cuando el hombre, la mujer o el joven dicen, bueno, somos débiles. Bueno, vamos a comenzar a entender, a comprender lo que hizo Dios por nosotros. De qué forma, de qué manera, dice las Escrituras, Él se movió, se esforzó en todos los aspectos de la vida. Cuando muchas veces el hombre o la mujer dice, me cuesta esto, me cuesta lo otro. Las Escrituras dicen de que el Señor Jesús tenía que esforzarse. Uno dice, ¿cuál fue el esfuerzo que hizo? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Nosotros muchas veces decimos, bueno, tienes que esforzarte, hermano, tienes que esforzarte, hermana. Y uno dice, pero tanto. Vamos a la palabra de Dios. Lo que el Señor hizo, dice las Escrituras. ¿De qué manera y de qué forma Él se esforzó? Primeramente, dice las Escrituras, de que Él se capacitó en la palabra de Dios, fue aprendiendo, dice las Escrituras. Aprendiendo. Que a los 12 años, dice las Escrituras, de que Él en cierta ocasión se le había como perdido a sus padres y Él estaba allí enseñando a otros hombres que eran conocedores de la palabra de Dios y todos quedaban admirados, todos quedaban sorprendidos, dice las Escrituras. Pero fue pasando los años. Fue pasando el tiempo, llegó el momento que él tenía que comenzar, dice las Escrituras, ¿con qué? Comenzar con la predicación, comenzar, dice las Escrituras, a ir más allá a lo que quizás uno diga, bueno, yo estoy acostumbrado a esto, cuando uno dice, yo estoy acostumbrado. Otros dicen, pastor, bueno, el Señor Jesús fue uno, pero el Señor nos muestra, dice las Escrituras, ejemplo les he dejado, así como yo anduve, vosotros también andéis. Entonces por eso es que hablamos de la palabra de Dios, por eso es que predicamos a Cristo, porque entendemos lo que Él hizo por nosotros, porque entendemos todo el esfuerzo que Él hizo para llevar el mensaje a otros. Las Escrituras dicen de que el primer paso para comenzar su ministerio, dice las Escrituras, Él fue obediente a cumplir la palabra de Dios. Imagínate cuando ya nosotros conocemos de la palabra de Dios y ahora tenemos que tomar un paso más. El primer paso que Él tomó, dice las Escrituras, fue ir a bautizarse, a pasar por las aguas. Más dice las Escrituras que cuando Juan lo ve, dice, pero Señor, yo no soy digno. No soy digno ni aún de desatar las correas, las sandalias allí de tus pies. Mas el Señor le dice, mira, esto se tiene que cumplir porque está escrito. Algunos muchas veces dicen, bueno, ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿Sabes? En la palabra de Dios, lo que tú quizás estás viviendo, lo que hombres y mujeres quizás están viviendo, allí está la palabra.
Y la palabra nos enseña. Muchas veces dice, qué sabio que eres, qué adivino que eres. La palabra nos enseña, la palabra nos guía. Esa palabra que tú tienes a tu alcance. Las Escrituras dicen de que se cumple el primer paso, cumplir. La palabra de Dios se cumple cuando el Señor Jesús pasa, es bautizado, dice las Escrituras. Bautizado. Y luego Él es llevado por el Espíritu al desierto. Luego Él iba a elegir a aquellos hombres que iban a estar cerca de Él, que pasan luego a ser sus discípulos. Pero dice las Escrituras que es paso a paso, y nuestra vida también es así. Etapa a etapa en nuestra vida, en lo espiritual, en lo familiar. En todo es por etapas. Pero si uno parece que no quiere entender, no llega a comprender eso, dice, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para buscar a Dios? ¿Cómo hago para servir a Dios? Otros dirían, ¿cómo hago para mantenerme firme en los caminos del Señor y serle fiel a Dios? Algunos quizás digan, bueno, pastor, yo no quiero servir en ninguna área, no quiero esto, no quiero lo otro, pero quiero serle fiel a Dios. Quiero buscarle a Dios, quiero esforzarme cada día para estar cerca de Él. Las Escrituras dicen de que el Señor Jesús fue cumpliendo también etapas. Pues dice las Escrituras, caminando, y ya ahora tenía 12 discípulos. A lo cual Él tenía que enseñar de las Escrituras. Uno de ellos luego dice las Escrituras que lo iba a traicionar. Pero dice las Escrituras de que todos aprendieron de la misma manera. Todos estuvieron allí cerca de Él, en los milagros maravillosos que Él fue haciendo, dice las Escrituras. A ellos les hablaba claramente, que ellos pudiesen entender. Como en estos tiempos el Señor nos habla claramente a cada uno de nosotros para que ningún hombre o ninguna mujer entre en confusión, sino que el Señor nos habla. Y nos habla siempre al corazón conforme a la dificultad o a la necesidad que uno esté atravesando. Las Escrituras dicen de esta manera, de que el Señor comenzó a predicar, comenzó a moverse. Hombres y mujeres querían saber dónde se encontraba Él. Multitudes lo seguían, dice la palabra de Dios. Era respaldado con señales y prodigios de lo alto. Todos miraban, todos entendían, todos comprendían y decían, verdaderamente, este es diferente a los demás. Este tiene una voz de autoridad, nos predica con autoridad. Entonces dice las Escrituras que otros buscaban la forma y la manera de hacerlo caer. Así como muchas veces uno dice, pastor, ¿por qué parece que ahora a mí me pasa esto, me pasa lo otro, cuando antes no me pasaba? Y porque el enemigo quiere hacerte caer. El enemigo quiere hacerte apartar de la presencia de Dios. Es por eso que sucede. Y el hombre muchas veces no se da cuenta, la mujer no se da cuenta. Mas dice las Escrituras que el enemigo anda y anda acechando. Uno muchas veces parece y dice, no estoy viendo al enemigo, no lo veo. Pero el enemigo allí está, cautelosa, de una manera cautelosa, presentándote todo lo que te pueda arrastrar a lo malo, al pecado. Queriéndote hacer caer, queriéndote apartar de la presencia de Dios. Ahora uno dice, pero ¿y cómo llegamos a discernir? ¿Cómo llegamos a entender, pastor? ¿Saben las Escrituras? Dice, someteos a Dios. Someteos a Dios y resistid al diablo y éste huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? ¿Qué significa tener una comunión con Dios? ¿Qué significa estar cerca de Dios? El hombre, la mujer muchas veces se ha equivocado y ha pensado que en la vida puede
hacer lo que se le da la gana, que puede tomar la palabra de Dios a su antojo y a su provecho. Mas las Escrituras nos dicen de que no es así. No es así. Piensa el hombre y dice: pastor, ya soy libre. Ya fui libre del alcohol, fui libre de las drogas, fui libre quizás del tabaco y de muchas cosas. Y bueno, ¿y ahora? Dice las Escrituras que no usemos esa libertad que el Señor nos ha dado para hacer lo malo nuevamente, sino que usemos la libertad de Dios para hacer lo bueno. Eso es lo que nos pide el Señor a cada uno de nosotros, a todos por igual. Uno muchas veces dice: pero bueno, ¿qué hay diferente? ¿El Señor hace acepción de personas? No. Si el Señor nos dice a todos de que nos tenemos que mantener en fidelidad, en santidad, en humildad, con un buen corazón, tener amor, creerle a Él, poner por obra la fe, a todos nos pide por igual. No es que uno dice: yo tengo un requisito diferente, pastor, de parte de Dios. No. A todos nos pide el Señor que caminemos conforme a su voluntad, a su palabra. Mas ahora uno puede decir: bueno, hay diferentes lugares, pastor, diferentes situaciones que se pueden presentar, por supuesto. Pero nada de esto le da al hombre o a la mujer la libertad de pecar. Nada de esto es excusa para poder pecar contra Dios, sino que el Señor nos dice de esta forma y de esta manera para que uno pueda mantenerse, o si no, ¿cómo uno se mantendría? ¿Cómo se hubiesen mantenido hombres y mujeres a lo largo de tantos años en la fe y en la esperanza? Como cuando uno dice: estoy recansado, estoy con esto, estoy con lo otro, y dice: pero ¿cuándo vas a entregar tus cargas a Dios? ¿Cuándo vas a entregar tus cargas al Señor? ¿Cuándo le vas a decir: Señor, con esto yo no puedo seguir de esta manera, no puedo seguir de esta forma? Estoy luchando en mi mente, estoy luchando en mi corazón. Después algunos dicen: bueno, pastor, la lucha ya no tan solo es en mi mente ni en mi corazón, sino que la lucha ahora es en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. Otros dicen: la lucha es en mi trabajo, pastor. No sabe usted, no entiende, no comprende. Mira, el que sabe, el que comprende, el que entiende todo es Dios. Mas ahora uno dice: ¿y dónde dejaré mis cargas? ¿Dónde dejaré mis cargas? ¿A quién voy a acudir? ¿Quién me puede escuchar? ¿Sabes que muchos hombres y mujeres, aún jóvenes, por las diferentes adversidades o las diferentes dificultades que viven, se encuentran mal, dicen: tengo cargas tremendas en mi mente, en mi corazón, que van a los psicólogos, pagan las sesiones, el psicólogo comienza a escucharlos y ellos comienzan a contar todo lo que tienen, todo lo que tienen en su mente, en su corazón. Ahora uno dice: pastor, ¿y luego de ahí salen bien? No, porque los problemas siguen, las dificultades siguen, los temores que el hombre pueda tener en su mente y en su corazón siguen, las dificultades que pueda tener en su matrimonio y sigue, la falta de perdón que el hombre pueda tener o viceversa, la mujer, y sigue en su corazón. Entonces dicen: pagan y pueden pagar miles y cientos de dólares, pero luego se dan cuenta de que nada sirve, de que eso no les sirvió. Mas el Señor dice: venid a mí, todo lo que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, iglesia? Porque tan solo Dios trae descanso al alma, dice las Escrituras. Bueno, nuestro Dios. Por eso, la palabra nos habla y nos enseña el caminar del Señor. Lo que Él fue mostrando, lo que Él fue enseñando a los hombres y las mujeres.
Y dice las Escrituras que muchos recibieron. ¿Entiendes lo que muchos recibieron? Muchos recibieron milagros tremendos de la mano de Dios. Mas otros no lo recibieron. Y es donde el hombre y la mujer se preguntan y dicen, pero ¿y por qué no? ¿Por qué algunos sí y por qué otros no? Porque dice las Escrituras que unos tuvieron fe en su corazón. Porque dice las Escrituras que unos se acercaron humillándose delante de la presencia de Dios, que lo reconocieron, que le pedían de todo corazón, que entendían, que lo reconocían. A veces el hombre dice, no, yo me acerco y quiero ya. ¿Qué quiere ya? El hombre, la mujer entra en capricho y dice, quiero ya que haga Dios esto, que haga lo otro, que cambie a mi hijo, que cambie a mi esposo, que cambie a mi esposa, que haga esto con aquel familiar, con aquel amigo. Dicen ya. Las Escrituras nos enseñan de que por delante va la humildad, por delante va el buen corazón, por delante va el reconocer a Dios, la fe, la esperanza, entender que somos nosotros que necesitamos de Dios. A veces el hombre dice, no, Dios necesita de nosotros. No. Es la peor mentira que el enemigo ha metido en la mente y en el corazón de hombres y de mujeres, de decir, Dios necesita de ti. No, nosotros necesitamos de Dios. Eres tú quien necesitas la paz de Dios en tu corazón. Eres tú quien necesitas el perdón de Dios por todos los errores, los pecados que has cometido en tu vida. Ahora uno dice, pero ¿cuándo lo va a hacer Dios? Por eso son etapas en la vida del hombre. Las Escrituras dicen, el que creyere no se apresure, porque aquel que ha de venir vendrá y no tardará. Pero dice, cuando le crees al Señor, cuando confías en el Señor y comienzas a caminar, no te desesperas en la vida, no te desesperas en el camino de la fe. El Señor Jesús, dice las Escrituras, iba cumpliendo la palabra de Dios. Iba mostrando a otros y otros no querían escuchar, pero Él no se detenía por ese que no quería escuchar. Él seguía, dice las Escrituras, porque habían otros que sí querían escuchar. Algunos piensan y dicen, bueno, fulano, sultano y mengano, pastor, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Nosotros no tenemos la respuesta para todo. No tenemos la respuesta para todo. Hay situaciones, hay dificultades en la vida que tan solo Dios luego te hablará. Tan solo Dios te hará entender y te dirá, mira, esto es así. Pero sin esperar uno y decir, bueno, ya es, necesito ya. Si quizás lo que necesitas ya es que el Señor sane tu corazón. Algunos dicen, es una sanidad, pastor, una dolencia que tengo. O me está pasando esto, o me está pasando lo otro. El Señor primero quiere obrar en tu corazón. Eso es lo que quiere Dios, que tú lo puedas tener a Él en primer lugar. Que puedas tener un buen hogar, que puedas tener una buena familia. Que tu matrimonio sea un matrimonio bendecido. Que tus hijos puedan andar en el buen camino. Que tú puedas servir con amor a Dios. Todo dice las Escrituras, todo lo hizo bueno el Señor. Todo lo hizo hermoso. Todo lo hizo el Señor. Mas muchas veces los hombres se fueron desviando del camino de Dios, del propósito de Dios. Los hombres, no es que hay un culpable. No es que a alguien nosotros podemos culparle de nuestros errores, de nuestra dolencia, de nuestro fracaso, sino cada uno de nosotros hemos tomado nuestra propia decisión. Cada uno de nosotros hemos tomado nuestro propio camino. Cada uno de nosotros hemos elegido. Cada uno.
Mira, iglesia, en esta hora te invito a que puedas abrir tu Biblia y vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios, un pasaje hermoso en el libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 46 en adelante. En el libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 46 en adelante, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y dice así: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Lo leemos una vez más. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Hasta ahí la palabra de Dios, y le damos un fuerte aplauso, iglesia, bien fuerte, con todas nuestras fuerzas. Bueno es nuestro Dios, Él es bueno. Aleluya. ¿Sabes una palabra maravillosa? Ya Cristo, dice las Escrituras, estando en la cruz, ¿sabe qué? En aquel momento, dice las Escrituras, que hubo mucho acontecimiento. Milagros de Dios estaban ocurriendo, dice las Escrituras, y muchas veces el hombre piensa: ¿qué podía hacer? Si al Señor Jesús, dice las Escrituras, los que estaban abajo, muchos de ellos se burlaban y le decían: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, entonces bájate de la cruz. A muchos salvaste y no puedes salvarte a ti mismo. Comenzaron, dice las Escrituras, a burlarse de él. Mas el Señor decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A su izquierda, dice las Escrituras, también había un hombre, y a su derecha había otro, dos malhechores, dice la palabra de Dios. Dos que estaban pagando la consecuencia de sus errores, de lo que ellos habían hecho. Mas dice las Escrituras que uno le decía: bueno, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no nos salvas a nosotros? Te salvas a ti mismo. Mas el otro dice que le habla y dice: aún tú estando en la misma condenación, ¿no tienes temor de Dios? Él es un hombre inocente, le decía. Este uno entendió y le dijo: pero tú no tienes temor, cuando el hombre, la mujer no tiene temor. Dice que le dice: mas Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Solo esto le dice aquel hombre. La salvación es hasta el último momento, está para el hombre, para la mujer. Dice que el Señor Jesús le dice: mira, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Reconociendo que este hombre se estaba humillando delante de la presencia de Dios, que le estaba pidiendo perdón. Mas Cristo, dice las Escrituras, estaba allí en la cruz. Muchos miraban y decían: ya es el fin. Aquí se terminó, aquí se acabó. De aquí en más ya no hay más nada. Mas dice las Escrituras que el Señor estaba allí. Tenía que cumplirse. Él se entregó por amor a nosotros. El amor de Dios, el amor del Señor para con nosotros. El sacrificio que Él hizo, dice las Escrituras, fue llevado a la cruz. Cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras culpas, con nuestras dolencias. Por amor a nosotros. Muchos decían: bueno, ya no hay salida, ya no puede escapar. Pero ¿sabes? En aquella cruz se estaba mostrando todo. Se estaba mostrando, se estaba venciendo. Pero lo hizo el Señor, dice las Escrituras. ¿Qué hizo? Hizo ese sacrificio, se entregó a sí mismo por amor a nosotros. En aquel momento, dice las Escrituras, que venía
la redención. Su palabra dice que nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Todos los hombres. Tú luego puedes seguir leyendo las Escrituras y dice, todos aquellos que estaban luego se golpeaban el pecho, entendieron de que eran culpables. La palabra de Dios dice de que nosotros antes estábamos lejos, destituidos de la gloria de Dios. Estábamos muertos en el pecado, en lo malo. El fin para todos los hombres era tan solo la muerte, dice las Escrituras, y la muerte espiritual, lejos de Dios. Mas el Señor, dice las Escrituras, que se entregó por amor a nosotros. Mas en aquella cruz estaba mostrando el amor. Mas en aquella cruz estaba llegando a un punto. Mas en aquella cruz el Señor estaba venciendo a la muerte misma, dice las Escrituras. A la muerte misma. Pero sabes, fue difícil llegar hasta allí. Fue difícil. Alguno piensa, dice, fue fácil, pastor. No, fue difícil. Por eso es que tú muchas veces no entiendes y dices, pastor, ¿cómo será nuestro camino? ¿Nuestro camino será fácil? Muy fácil, pastor. No nos va a pasar nada, no nos va a suceder nada. No vamos a tener dolencias, no vamos a tener dificultades, no vamos a tener adversidades. No vamos a tener luchas, no vamos a tener pruebas, no va a haber tentaciones en esta vida. ¿Cómo será nuestro caminar? Si el Señor mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, vosotros también venceréis, dice su palabra. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios? Bueno es nuestro Dios. Mas su palabra dice de esta manera. Él alzó su voz. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Murió, dice la palabra de Dios allí. Pero eso se tenía que cumplir. Se tenía que cumplir. Era la única manera, dicen las Escrituras. Por eso es donde luego Él se levanta, donde luego resucita. Es allí donde vence a la muerte, dicen las Escrituras. ¿Entiendes? Pero allí es donde se mostró el amor de Dios en aquella cruz por cada uno de nosotros. Cuando Él se entregó a sí mismo, nos mostró. La palabra misma de Dios nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna, dice la palabra. Desde aquel momento, dice las Escrituras, que hombres y mujeres pensaron de que ya todo estaba perdido. El que hoy piensa, hoy hay hombres y mujeres que piensan y dicen, ya todo está perdido. Ahora uno dice, pero ¿por qué piensan esto? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué crees tú que el hombre está pensando esto? O la mujer que hoy está en medio de las drogas. O aquella mujer que está ejerciendo la prostitución. O aquel hombre que está detrás de una reja, pagando su error, su culpa. Dice, ya todo está perdido para mi vida. No puedo salir, no puedo escapar, estoy pagando la culpa de mi error. Estoy pagando el daño que he hecho, la maldad que he cometido. Y se encuentran allí, literalmente en cárceles, literalmente detrás de una reja. Dicen de que ya no hay escapatoria. Mas el Señor, dice las Escrituras, que está para librar al hombre, que está para ayudar a la mujer, a aquel que quiera dejarse ayudar. Aquel que quiera poner a Dios, aquel que lo quiera reconocer. Algunos dicen, no quiero saber absolutamente nada con Dios.
Yo siempre le digo a los hermanos, bueno, si uno no quiere saber, está en su libertad. Aquel que quiera aceptar a Cristo en su corazón está en su libertad. Aquel que quiera recibir quizás un folleto, un panfleto, está en su libertad. Muchos dicen, no, gracias, no me des eso. Y muchas veces parece que el hombre o la mujer en aquel momento dice, como que me siento mal. No tienes por qué sentirte mal. Si hay hombres y mujeres que realmente necesitan de Dios, que se encuentran mal, se encuentran perdidos, el sacrificio lo hizo el Señor Jesús. Mostró su amor, dice las Escrituras, un solo sacrificio, una vez y para siempre, por toda la humanidad. Se mostró, dice las Escrituras, es eso, es lo que nosotros muchas veces decimos, tenemos que mostrar. ¿Cómo mostramos que somos unos hijos de Dios? ¿Cómo mostramos que nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestros corazones, con nuestros hechos? ¿Entiendes? Aquel que dice, tengo a Cristo en mi corazón, entonces lo demuestra. Cristo me cambió, Cristo me rescató, entiende, tiene ese amor por Dios. Y cada cosa que realiza, lo hace con amor, con temor de Dios. Aquí dice las Escrituras de que el Señor Jesús, alzando su voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mas el centurión que estaba abajo, verdaderamente este era un hombre justo. No es que era un malhechor como los demás, sino que este era un hombre justo. En otra versión de las Escrituras dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. No es que era cualquier hombre, el Hijo de Dios. En aquel momento dicen las Escrituras de que el hombre y la mujer miraba y parecía que no, ellos no podían entender, no podían creer lo que estaba ocurriendo delante de sus ojos. Diciendo, tanto él hizo y ahora él estaba venciendo. Él estaba venciendo. Él, dice las Escrituras, en aquel momento estaba pagando. Uno dice pagando y venciendo. Pero estaba allí en la cruz. En la cruz. Expiró, murió, pastor. Pero dicen las Escrituras que al tercer día resucitó con poder, con gloria, con autoridad. Que luego se le presentó a muchos hombres, a muchas personas. Imagínate. Decían, pero este no era el que murió. Él resucitó, Él se levantó. Por eso es que cuando nosotros decimos, nuestro Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Nosotros le podemos clamar a Él y Él nos oye y Él nos ayuda. Nosotros le pedimos a Dios y Él nos muestra, nos guía, nos da lo que realmente necesitamos. Pero para todo eso, dicen las Escrituras, que el Señor tuvo que transitar un largo camino. Un largo camino. Dicen las Escrituras de que el Señor fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y la palabra misma dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino es en el nombre del Señor Jesús. Pero se mostró el amor, se mostró el sacrificio, se mostró la entrega a todos los hombres. A todos los hombres. Y algunos dicen, pastor, Dios está en todo lugar, aquel que busca a Buda, bueno, es su Dios. Aquel que va y mira una imagen es su Dios, aquí y allá. No, dice las Escrituras, no. No puede el hombre o la mujer caer en confusión.
Y luego preguntarse y decirse, porque luego al pasar el tiempo, al pasar los años, se dan cuenta y dicen, pero mi vida no cambió, mi familia no cambió. Hay un vacío en mi alma, hay un vacío en mi corazón. Porque no tienes a Cristo en tu corazón. Hay hombres que se sienten así, vacíos, cansados, desolados, porque no tienen a Cristo. Las Escrituras dicen, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces lo tenemos todo. La paz que el hombre busca y no la encuentra, o viceversa, la mujer. El Señor mismo dijo, mis pasos doy, mis pasos dejo, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Como diciendo, no tengas miedo. Dios no ha venido para dañarte. El Señor Jesús no ha venido para herirte, sino, dice las Escrituras, Él ha venido para salvarte. Él ha venido para rescatarnos a cada uno de nosotros. Él pagó. Fuimos comprados. Pero más ahora está en nosotros si podemos creer, si podemos entender el significado de aquella cruz donde se mostró el amor de Dios para con los hombres. Cargó nuestras culpas, cargó nuestros pecados. Pagó absolutamente todo, dice las Escrituras. Mira, iglesia, en esta hora te invito a que te puedas poner de pie. La palabra de Dios nos habla de que luego los hombres, así dice las Escrituras, y toda la multitud, los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Se volvieron golpeándose el pecho. Porque ellos entendieron. Pero ahora uno puede decir, pastor, que nos vamos a estar golpeando. No. Aquella cruz fue simbolismo del amor de Dios para con los hombres. Ahora uno diría, bueno, pastor, ¿cómo yo demuestro? El primer paso, dice las Escrituras, es el arrepentimiento. Ese es el primer paso, el arrepentimiento. Y el pedir perdón a Dios por nuestros pecados. El aceptar a Cristo como nuestro único Señor y Salvador personal de nuestras vidas. El pedirle ayuda a Él, el reconocerlo en todo momento, en todo tiempo. En entender y saber de que Él está vivo, que nosotros queremos llegar a su presencia. El hombre entiende, la mujer sabe de que hay un Dios y de que también está Satanás, el diablo. O sea, entiende de que hay una eternidad cerca de Dios y una eternidad lejos de Dios. Entiende todo esto. Y también sabe de que para llegar a la presencia de Dios, dicen las Escrituras, de que el final de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Que un día se abran las puertas eternas y el Señor nos diga, pasad, benditos de mi Padre. Que uno pueda entender eso, que uno pueda saber, que uno pueda vivirlo en todo momento, en todo tiempo, sin temor en esta vida, sino que teniendo amor para con Dios, buscándole a Él, de que el hombre no anda atemorizado por esto, por lo otro, por lo que puede suceder, por lo que puede acontecer. Lo que está a nuestro alcance lo hacemos. Lo que está a nuestro alcance lo hacemos. Lo posible, lo imposible lo hace Dios. Lo imposible lo hace Dios. El esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, y lo tenemos que hacer, no lo va a hacer otro. Nosotros tenemos que esforzar. Dice las Escrituras, cuidad vuestra salvación con temor y con temblor. O sea, nosotros tenemos que cuidar. Mira, iglesia, en esta hora te invito a que puedas cerrar tus ojos.
Y si es la primera vez que has venido a este lugar, o si quieres reconciliarte con el Señor Jesús, de que puedas repetir junto conmigo en voz audible esta oración que dice así: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora en esta hora te doy gracias te doy gracias por tu palabra por tu palabra y te pido perdón y te pido perdón por todos mis por pecados todos mis pecados y te pido que y anotes te pido que anotes mi nombre mi nombre y el de mi familia y el de mi familia en el libro de la vida en eterna. el libro de la vida eterna Y te pido que me ayudes y te pido que me ayudes a seguirte, a seguirte, a amarte, a amarte, a serte fiel a serte fiel todos los días de mi vida. todos los días de mi vida. Y te doy Y gracias te doy gracias por hacerme un hijo tuyo, por hacerme un hijo tuyo. en el nombre del En Padre, el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu del Santo Espíritu de Dios. Santo de Dios. Amén, Amén, amén y y amén. Y le damos un fuerte aplauso, iglesia. Bien fuerte, con todas nuestras fuerzas. Bueno nuestro Dios. Él es bueno. Mira, así como estamos, cierra tus ojos y levanta una mano al cielo en señal de fe, en señal de esperanza. Siempre digo, nadie ha venido a mirar a nadie. Todos hemos venido a buscar a Dios. Todos hemos venido a estar en la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Por eso búscale, iglesia. Búscale de todo corazón, que nada te distraiga. Dile, Señor, aquí estoy, Dios. Dale gracias a Dios, varón. Dale gracias. Sé de que Dios ha hablado a tu corazón. Sé de que Dios ha hablado a tu vida, pero ahora tú habla con Dios. El orar, el buscar a Dios, es cerrar nuestros ojos y decirle al Señor, reconocerlo a Él. Tú eres fiel, Señor. Tú eres poderoso, Rey de Gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, en esta hora, Señor, comenzamos a orar en esperanza contra esperanza, Rey de Gloria, para que tu Espíritu Santo, Señor, comience a llenar los corazones de los pies a la cabeza, para que aquel varón, aquella mujer, aquel joven, aquella jovencita que hace tiempo no sentía tu presencia, ahora pueda sentir el fuego de tu Espíritu Santo en lo más profundo de su corazón. Espíritu Santo de Dios, ahora entra más en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Venga tu gloria, Señor. Venga tu presencia, Dios.